Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Oh, damos gracias al Señor, otra oportunidad que el Señor nos concede. Así que damos gracias a nuestro Señor de que en esta hora podemos expresar estas palabras y expresar este agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso. Reciban un cordial saludo de todos los hermanos que se encuentran aquí en el tabernáculo aquí en Barquisimeto. Reciban un cordial saludo a todos aquellos hermanos, los pastores y los ministros. Dios sea para con cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a leer las escrituras para dar comienzo. Vamos a leer el Salmo 23. Salmo capítulo 23. Amén y amén. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y haráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros para dar gracias. Padre eterno, Señor, nuevamente, Señor Jesús, en tu gracia y tu bondad, oh Dios, estamos en tu presencia, Señor, bendiciéndote, oh Dios, por todas las cosas, Señor, porque tú como un buen Padre, Señor, un buen pastor, Señor Jesús, cada día de nuestras vidas, Señor Jesús, oh Dios, tú estás pendiente, Señor, de todas nuestras necesidades, Señor. Oh Padre Celestial, en estos días, como hemos escuchado, Señor, los testimonios de cada uno de los hermanos, Señor Jesús, cómo han manifestado, cómo tú le has suplido, oh Dios, en cuanto a sus necesidades, Señor. Aquellos, Señor Jesús, por falta de agua, Señor, tú le diste agua, Señor. Aquellos, Señor Jesús, que no tenían empleo, tú les proveíste de un empleo, Señor Jesús. Aquellos que estuvieron enfermos, Señor Jesús, cómo testificaron, Dios, que tú los sanaste, Señor. Padre Celestial, oh Dios, te bendecimos, Señor Jesús, oh Dios, porque tú eres quien hace posible todas las cosas, Señor. Oh bendito Señor, por lo cual estamos aquí delante de ti, agradeciéndote por todo, Señor, y pidiéndote, Señor, por aquellos que nos estuvieran viendo por primera vez, Señor, aquellas vidas, Señor Jesús, que están sedientas de ti, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, que aquello, Señor Jesucristo, Dios, tú lo haces habitar, Señor Jesús, oh Dios, y lo trae a aguas de reposo, Señor Jesús. Padre Celestial, dale esa buena palabra, Señor, a aquellos, Señor Jesús, que puedan estar, oh Dios, metidos en el pecado, hundidos, Señor Jesús, en la maldad, Señor Jesús, pero son tuyos, Señor. Oh Padre Celestial, como dice tu palabra, se descarriaron como ovejas, Señor. Oh Padre eterno, Señor, y tú lo estás buscando, Señor, que en esta hora, Señor Jesús, oh Dios, tu palabra los alcance, Señor Jesús, y tú lo traigas al redil nuevamente, Señor. Pídote, Señor Jesús, oh Dios, por todos aquellos hermanos, Señor Jesucristo, que en esta hora están padeciendo, oh Dios, y están en necesidades, Señor. En esta hora están levantando sus manos, Señor Jesús, para que tú les respondas, Señor Jesús. Es nuestra petición, oh Dios, que tú les suplas a cada uno de ellos, Señor. Mientras entonamos estos cánticos, Señor Jesús, oh Dios, tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Ante todas las cosas te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Por eso que todo aquel al cual el Señor ha rescatado, todo aquel que ha venido a su palabra y ha reconocido lo que el Salvador ha intercedido en su vida,
Ello dice de esta manera: encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, siempre me fortalece mi Jesús. Eres la roca de los siglos, la rosa de Sarón. Tú me das refugio en la tentación. Amén y amén. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Es Jesús la tierna rosa de Sarón, plena de pureza y verdad. Mi deleite santo, mi consolación, la fuente de mi felicidad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad. Aunque me circunde por doquiera el mal, en Cristo tengo seguridad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Como sabiendo que el Espíritu Santo ha trabajado en cada una de las vidas, diciendo de que el Señor primero justifica, el Señor después santifica y que el Señor después bautiza con el Espíritu Santo, esa persona queda sellada hasta el día de la redención
y puede decir con toda confianza: encontré refugio donde descansar. Vengan problemas, vengan luchas, vengan dificultades, el Señor siempre estará allí. Y Él sabe que con toda confianza saldrá adelante. Así que si usted no tiene esta confianza, busque el refugio que solamente en Cristo, no en una iglesia, es en Cristo se encuentra esta seguridad. Damos gracias a Dios por todo. Así que el Señor nos siga bendiciendo y que será hasta otra oportunidad, ya que mi hermano traerá la palabra. Y así que estemos todos atentos a lo que Dios hablará en esta hora. Dios bendiga cada corazón. Hasta otra oportunidad, mis hermanos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor con el fin de que seamos edificados por medio de la palabra del Señor en amor, porque lo que Dios quiere para con nosotros es simplemente que nosotros estemos bien y podamos acceder a todas las promesas que Él nos ha hecho. Ciertamente las promesas que Él nos ha hecho son condicionales, por lo tanto, para nosotros obtener esas promesas de Dios debemos hacer algo de nuestra parte. Y Dios es tan bueno y bondadoso de que Él se encarga de guiarnos por el camino para que nosotros hallemos el beneficio por el cual Él quiere que alcancemos. Todas las promesas de Dios son condicionales y Él, a través de su Espíritu Santo, está dispuesto siempre a guiarnos a obtener cada uno de los beneficios de esas promesas que Él ha hecho. Entonces Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Bueno, en esta oportunidad quisiera continuar con el tema que habíamos comenzado en la otra oportunidad, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo, o la libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces esta es como la parte 2 y bueno, esperamos que el Señor sea añadiendo bendiciones a su palabra a medida que la leemos y que el Señor sea en todo para nuestra propia edificación. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros para orar por un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos encomendamos a ti, nos allegamos a tu presencia, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, en nuestro medio una vez más, Señor, impartiendo, Señor, revelación a nuestras vidas para conocer los designios de tu voluntad y hacer, Señor, lo que nos conviene hacer. Lo que nos conviene hacer es tu voluntad, Señor, porque en la obediencia de tu palabra está la vida, Señor. Y nosotros queremos, Señor, tener esa vida que tú has prometido dar a todo aquel que te cree y te obedece, Señor. Entonces, esa vida eterna, Padre Celestial, que nosotros
deseamos tener, Señor. Sabemos que solamente podemos obtenerla, Señor, si nosotros cumplimos el requisito que tú exiges, Señor, y esa es obediencia, Padre Celestial, y en obediencia, Señor, podemos obtener todas aquellas promesas, Señor, tanto para el tiempo presente como para el tiempo venidero, Señor. En ese nuevo mundo, en esa nueva tierra, Señor, para esto, Señor, tú quieres que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti, Señor, para que tú nos puedas colmar de tus ricas bendiciones y misericordia, Señor, y gozar, Padre Celestial, de ese gran galardón que nos espera, Señor, al final del camino. Sea tu gracia con nosotros. Padre Celestial, sé tú tomando el control, el dominio de este servicio. Aparta el ser de mí, Señor, y sé tú, Señor. Padre Celestial, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, limpia nuestras mentes. Padre Celestial, para que nosotros podamos, Señor, estar en condiciones, Señor, para recibir, Señor, de ti esa revelación, Señor. Condiciona nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos, Señor, entender, Señor, entenderte y conocerte, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos y sea tu presencia una vez más propicia a nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, como habíamos hablado, el título es La libertad para entrar al lugar santísimo. Bueno, hemos tomado Hebreos capítulo 10 y ya en la otra oportunidad hemos estado hablando ya de algunos de estos versículos que dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerden que esto es un tipo o un ejemplo de algo que se hacía en el pasado. Antes de Jesucristo, Dios había permitido y había ordenado y había permitido de que la manera para expiar nuestros pecados o para recibir el perdón de Dios por nuestros pecados, se tenía que sacrificar un animal. En este caso, un cordero, había varios animales de sacrificio. Este lugar santísimo era de los tres lugares o de las tres partes en que estaba dividida el templo, o el lugar donde se hacían los sacrificios y se buscaba ahí hacerle servicio al Señor. Ese lugar, el templo, está dividido por el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo, el cual habla aquí, es el lugar que no todos podían entrar, solamente el sumo sacerdote, y tenía que entrar con no con las manos vacías, sino con la sangre del sacrificio. Entonces, en este caso, vemos que no cualquiera podía entrar allí. Ese lugar era llamado el lugar santísimo porque allí la presencia del Señor estaba presente, tanto que todo lo que allí estuviera no moría. Por ejemplo, el maná, parte del maná que se dejó allí, del que caía en la tierra, allí no se podría, no se dañaba, no se echaba a perder, allí permanecía siempre y había siempre ese maná allí. El maná que caía afuera, ese maná, o sea, en el campamento, en medio del pueblo de Israel, ese maná se corrompía, se dañaba con el tiempo. Por lo tanto, en este lugar no se dañaba. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Recuerden que Dios es vida, vida eterna. La vida eterna que una vez perdió a Adán y Eva por causa del pecado. El pecado nos aleja de Dios, trae muerte a nuestras vidas. Eso significa muerte, separación. Nos aleja, en este caso, espiritualmente hablando, de la vida que es Dios y que se encuentra solamente en Dios. Por lo tanto, este lugar santísimo gozaba de la presencia del Señor y allí es donde ese sumo sacerdote podía estar y entrar en la presencia del Señor. Por lo tanto, solamente él podía. Pero
después que vino Jesucristo y se presentó como el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él fue ese perfecto sacrificio y por medio de Él, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora no solamente los sumos sacerdotes podían entrar, sino que todos aquellos que por fe tomaran ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, si yo creo que Jesucristo murió por mí y tomo ese sacrificio para mi beneficio y soy santificado por medio de la obediencia de la palabra de Dios, entonces yo tengo acceso a entrar a ese lugar santísimo. Recuerde que el lugar santísimo es el lugar donde la presencia de Dios habita, y Dios es un ser santo, dice la Escritura, 3 veces santo. Por lo tanto, en este caso, sin santidad nadie verá al Señor. Así que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y nos da libre acceso a la presencia del Señor luego después de ser limpiados. ¿Cómo accedemos a esa sangre de Jesucristo y de qué manera somos nosotros limpiados? Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es decir, conocimiento anticipado de Dios. En santificación tiene que ver con limpieza, es la limpieza. Dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que cuando obedecemos, tenemos derecho y somos rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso quiere decir obedecer tu palabra. Dios, a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, si nosotros hacemos lo que Él nos dice hacer, el que robe no robe más, el que mentía no mienta más, el que hace lo malo no haga más lo malo. Cuando nosotros obedecemos y hacemos eso, nos apartamos del mal y le pedimos perdón al Señor, teniendo en la mente, en la mira, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Si nosotros tenemos eso en mente y le pedimos perdón al Señor y nos apartamos del mal, entonces ciertamente nuestros pecados son borrados. Por lo tanto, cuando somos limpios por la sangre de Jesucristo, entonces estamos limpios para entrar en su presencia. Ahora, recuerde que para entrar en la presencia del Señor verdaderamente, dice la Escritura, Jesús le habló a la mujer samaritana, algo muy interesante que ya les leo, es San Juan capítulo 4, dice el versículo 21, mujer, créeme, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, ¿qué lo estoy llevando? Realmente, para adorar a un Dios que es espíritu, necesitamos entrar en el espíritu. ¿Y cómo entramos en el espíritu? Si nosotros somos carne. Si nosotros somos, vamos a decirlo así, no somos espirituales literalmente hablando, ¿cómo podemos acceder a esa presencia del Señor en el Espíritu? Dice la Escritura que en este caso es entrando por medio del Espíritu Santo. Después vamos a ver un poquito más allí. Dice la Escritura
en Hechos capítulo 5, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que cuando usted y yo le obedecemos al Señor, nos apartamos del mal, tenemos derecho de recibir el Espíritu Santo, el cual, por medio del Espíritu de Cristo, tenemos acceso a la presencia de Dios. Solamente así. Porque realmente nosotros recibimos el perdón de pecados por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero para ya no ser más pecadores, necesitamos el Espíritu justo que estaba en Jesús. Y ahora está en medio nuestro en la forma del Espíritu Santo. Por lo tanto, para tomar la justicia de Dios y ser justos y poder entrar en su presencia, necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, porque dice que para entrar al lugar santísimo es por medio de la sangre de Jesucristo. Fíjense, en la sangre está la vida. Cuando hablamos de la sangre, que Dios exigía la sangre, eso era hablando de la vida que está en la sangre. O sea que ese es el punto principal. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Levítico capítulo 17, versículo 11? Levítico 17, versículo 11, pueden ustedes leerlo y van a asesorarse de lo que estoy hablando. 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Ahora, así, de esa manera, es que podemos tener el Espíritu Santo y acceso a la presencia del Señor. Cuando obedecemos, entonces, en este caso, Dios nos da derecho a recibir el Espíritu Santo para entrar en la presencia del Señor. Esperamos un poquito ampliar esto para que se entienda mejor, pero recuerden que cuando se presenta la sangre, o cuando se presentaba la sangre en para poder entrar al lugar santísimo, la sangre era un testigo de que una vida justa había muerto en lugar de un culpable. Por lo tanto, la sangre, ella tiene como en este caso como propósito eso. En este caso, anunciar que una vida fue presentada en lugar de alguien que fue culpable, porque recuerden cuando, ya lo habíamos dicho, pero no está de más decirlo, cuando alguien pecaba, entonces tenía que presentar un animal de sacrificio, pongamos un cordero, y ese cordero era muerto, era sacrificado por causa del pecado del que lo cometió. En este caso, el que cometió el pecado presenta el cordero, ese cordero es sacrificado, y eso significa que, como la paga del pecado es muerte, nosotros somos dignos de muerte a cometer pecado. Por lo tanto, este animal está muriendo en lugar de el culpable. Entonces, está muriendo ¿quién? Está muriendo el que no es culpable por el que es culpable. Así hizo Jesucristo. Él murió no siendo culpable, siendo justo, no habiendo hecho pecado, ni teniendo nada que ver con el pecado. En este caso, el justo murió por los injustos. Entonces, la sangre es el testigo de que esa vida fue ofrecida en lugar de aquel pecador. Entonces, en este caso, en el tiempo antiguo, como la sangre, o sea, o la vida que estaba en la sangre, no podía volver al pecador, o sea, no podía volver al que lo sacrificaba. Entonces, en este caso, aquella persona seguía, o sea, era perdonada de su pecado, pero seguía con el deseo de pecar. Resulta ser que en el sacrificio perfecto de Jesucristo, hecha una vez, dice la Escritura,
que ahora sí, la vida que está en su sangre viene a morar en nosotros, para que nosotros seamos participantes de la justicia de Dios, para que nosotros tengamos la justicia de Dios, porque no hay justo ni a uno, todos se han desviado, todos se han apartado, no hay justo ni a uno. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a ser justos? Cuando verdaderamente Jesús toma nuestro lugar. Es decir, ahí es donde tenemos que nosotros apartarnos para que Él tome nuestro lugar. Él es el que santifica. Dice la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 9, que fue la que cité, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, hablando de los judíos, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, más adelante podemos ver, de Romanos 13, leímos el 9, ahora el 24 o 23. Vamos a leerlo el 21. Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, fue antes anunciada lo que Jesús iba a hacer y todo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Él, no la nuestra, porque nosotros no somos justos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjese, en este caso, dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, no importa lo que usted y yo hagamos, no importa lo que usted y yo hagamos, si no tenemos al justo en nuestras vidas, no podemos estar perfectamente justificados. Porque recuerden que cuando Jesús toma nuestro lugar, es decir, Jesús mora en nosotros, nosotros gozamos ahora de la justicia de Él para poder entrar en la presencia del Señor. Por lo tanto, Jesús es el justo. Él es el justo, nosotros somos los culpables. Pero si esa vida llegase a morar en nosotros, el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a gozar de la misma justicia que Jesús. No habría ninguna diferencia. Tendríamos la justicia y llegaríamos a tener la misma santidad que Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, en ese caso, fíjense, es necesario que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, porque la redención, que es la liberación por medio de un pago, que lo hizo Jesús, Jesús nos libertó del pecado por medio del sacrificio que Él hizo, nos hace libres. Pero realmente, ¿cuándo somos libres? Cuando realmente, dice la Escritura, llegamos a tener el Espíritu de Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7 en adelante, por cuanto los designios de la carne, es decir, la voluntad de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, no pueden obedecer a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no le pueden obedecer. Ok, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está
en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En la obediencia está la vida, por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en nosotros y nos lleva a obedecer toda esta palabra, entonces tenemos acceso a la vida eterna, es decir, de esa manera es que somos vivificados, haciendo la voluntad del Señor agradable y perfecta, pero no hay manera de llevar o hacer la voluntad del Señor sin el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo somos carnales, vivimos según la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden obedecerle aunque quieran, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Por lo tanto, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso quiere decir que verdaderamente somos libres para obedecer a Dios, para hacer su voluntad cuando recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios que nos lleva a contrarrestar los deseos de la carne y agradar a nuestro Dios. Por lo tanto, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo llegamos a ser santos? Limpiando nuestras vidas. Y para limpiar nuestras vidas, necesitamos obedecerle. Entonces la palabra de Dios es ese jabón que nos limpia. Y usted y yo necesitamos usar ese jabón que nos limpia para estar limpios y poder entrar a la presencia del Señor. Así es como se entra. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, es decir, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos limpió, Él nos santificó para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia del Dios Santísimo. Por eso dice Isaías 35, versículo 8, ya lo habíamos leído, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, o sea, un camino por el cual se debe caminar en santidad. No pasará inmundo por él, ¿ven? Sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque él mismo, el Señor, estará con nosotros, guiándonos para hacer la voluntad del Señor y vivir vidas santas. Este camino es el camino nuevo y vivo, el cual fue antes anunciado, pero ahora se nos manifestó cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino nuevo y vivo, pero no se puede caminar por ese camino de cualquier forma, sino en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no solamente necesitamos el perdón de nuestros pecados, sino que necesitamos realmente un cambio en nuestras vidas para que nosotros, llenos del Espíritu Santo, podamos entrar a su presencia, porque la vida está en la sangre y por lo tanto ese tipo tiene que cumplirse. Para entrar en la presencia del Señor usted tiene que llevar a ese testigo, y ese testigo realmente es el Espíritu Santo en nuestras vidas, el testigo verdaderamente de que hubo un sacrificio que fue hecho y fue aceptado y fue propicio a la vida que lo tiene. Por ejemplo, si yo tengo el Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo, el usted tener el Espíritu Santo, nosotros teniendo el Espíritu Santo, Él testifica que nosotros hemos creído en Él, aceptando el sacrificio, y ese sacrificio ha sido propicio a nuestra vida, es decir, nos ha libertado. Por eso, nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, podemos entrar a la presencia del Señor. Como les digo, en este caso, el Espíritu Santo es el que nos permite entrar a esa presencia. Por eso es el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, sin mi Espíritu, sin mí, nada podéis hacer. Sin mí no pueden entrar a la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo entramos a la presencia del Señor? Tenemos que
tener a Jesús con nosotros, en nosotros, en la forma del Espíritu Santo. Por lo tanto, así de esa manera nosotros entramos por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, porque Él no solamente intercedió como lo hacían los sacerdotes en el tiempo antiguo, ellos presentaban esos sacrificios en favor del pueblo y también por ellos mismos. Ellos presentaban el sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Era un intercesor, alguien que media, alguien que aboga por la causa de otros. Jesús es el abogado que nosotros tenemos para con el Padre. Él, como el gran sumo sacerdote, intercesor, abogado fiel, Él es quien nos da acceso a la presencia del Señor y por medio de Él es que podemos nosotros entrar a la presencia del Señor. Entonces aquí va la parte crítica. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, aquí vamos a entrar a un punto más crítico, y era el que queríamos entrar en la otra oportunidad. Fíjese, Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces dice, y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, o sea, intercediendo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, donde hay perdón, eso es remisión. No hay más ofrenda por el pecado. Es decir, que el Espíritu Santo en nosotros es el que atestigua, ¿ve? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser verdaderamente libres, ser libres del pecado, para ya no vivir vidas pecaminosas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A qué se refiere? Ya habíamos hablado de esto y vamos a 1 Corintios 5, versículo 6 hasta el 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué nos jactamos? No tenemos necesidad de jactarnos, porque por nuestras obras nosotros no podemos hacer nada para ser justos por nosotros mismos. Necesitamos de la justicia del Señor y es por medio de la obediencia a su palabra y recibiendo su Espíritu Santo. O sea, que su Espíritu Santo en nosotros es el que verdaderamente nos hace libres del pecado y tener la justicia de Jesús. O sea, que es por gracia. No hay razón para jactancia. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, que Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros es la Pascua. Ya vamos a hablar de eso. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La Pascua fue celebrada poco antes de la liberación
del pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Es decir, antes que ellos salieran de la cautividad de Egipto, ellos tomaron la Pascua. La Pascua, ellos tenían que comerse un cordero, realmente cada uno por familia y así. Bueno, esa Pascua, ese animal que ellos se comieron, era tipo o sombra, un ejemplo de Cristo. Entonces, cuando ellos se comieron esa Pascua, comieron ese sacrificio, se lo comieron, ellos después de eso fueron libres. ¿Eso qué quiere decir? Que después que nosotros participemos de nuestra Pascua, que es el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, después que verdaderamente participemos de este sacrificio, podemos ser libres. Ahora, ¿de qué manera podemos ser libres? Hay muchas cosas que podemos hablar y vamos a tratar de ser lo más resumido posible. Vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 56. San Juan capítulo 6, versículo 56. Dice así. Bueno, vamos a leerlo el 51 para tener más contexto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, decía Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué pasa? Jesús le estaba haciendo referencia a la Pascua que sus padres habían comido en Egipto antes de ser liberados, antes de recibir la liberación. Por lo tanto, ellos debieron captarlo, pero ciertamente estaban ciegos ante la verdad. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús dijo, así como ustedes tuvieron que comerse ese sacrificio, que ese fue su Pascua, para poder ser luego libres de la cautividad en Egipto, así ustedes tienen que hacer lo mismo conmigo. La única diferencia, ojo, es que en el sacrificio que se comía, es que no se tomaba la sangre de ese animal, no. Eso no se debía hacer. El Señor dijo, sangre de animales no debíamos comer porque ahí está la vida y la vida es de Dios. Y como esto era un ejemplo, entonces en este caso no podía ser literal tampoco. Por lo tanto, el comerse el sacrificio era semejanza, era un ejemplo, una sombra de Jesucristo. Que debíamos comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna y ser verdaderamente libres, porque realmente nosotros nacimos cautivos en el pecado y condenados a muerte por cuanto somos culpables. Entonces, es como aquel que está esperando la sentencia de muerte.
En algunos países yo creo que todavía se aplica cuando alguien comete una pena capital, en este caso le cuesta su vida, entonces este es digno de muerte, según las leyes que ellos tienen, y entonces este hombre es metido en un lugar, una cárcel, esperando el día que le toque para, digamos, ser castigado con la muerte, para que se le sea quitada la vida. Ahora, este ser preso está condenado a muerte, porque cometió la pena capital, que es la muerte. Ahora, en nuestro caso, nosotros también cometimos esa pena capital, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estamos destinados a morir todos. Por lo tanto, Jesucristo vino para libertarnos, para quitarnos toda culpa y librarnos de la pena capital que era nuestra muerte. Por lo tanto, eso es lo que Él les decía. Esta es la verdadera Pascua que ustedes deben comer para ser verdaderamente libres. Ahora usted me preguntará, como ellos pudieron haber preguntado, ¿de qué manera se come la carne y se bebe la sangre de Jesús para poder tener vida eterna? Aquí lo dice, el que come mi carne y bebe, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Fíjense, Jesús en el 51 se estaba comparando con el maná, el verdadero maná que cayó del cielo en el 51 y en el 58. En este caso, el sustento del hombre, con el cual Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto, como no habían tierra para sembrar ni nada por el estilo, entonces Dios les dio pan del cielo y ese fue conocido como el maná. El 51 y el 58 dice, yo soy ese maná, yo soy esa comida. Ahora, ¿qué nos dice también la palabra para que lo vayan viendo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios es el verdadero alimento para el hombre, y sobre todo el espiritual, por supuesto, porque este hombre natural come comida natural. Pero para ese hombre espiritual, y que es la comida más importante, es la palabra de Dios. No solo el pan vivirá el hombre, o sea, pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que esta es la verdadera comida. La palabra de Dios es la comida espiritual nuestra. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este en el principio con Dios. Dios, Jesucristo, Dios hecho carne en Jesucristo, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo comemos palabra de Dios? Verbo es palabra, en el principio era la palabra, vamos a decirlo así. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora el 14, y aquella palabra, lo estoy diciendo yo, dice verbo, pero vamos a decirlo así, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verbo es palabra. Sabemos que en el griego sería logos y logo es una expresión y una expresión es palabra. Ok. Jesús es la palabra hecha carne. ¿Cómo usted y yo comemos palabra? La carne representa, ojo, la palabra de Dios. ¿Cómo usted y yo comemos palabra? Obedeciéndola, poniéndola por obra. En la obediencia está la vida. Usted y yo comemos en lo natural para tener vida natural. Porque si no comemos, nos morimos. Nuestro cuerpo se deteriora y morimos. O sea, se descompensa porque no le estamos dando los nutrientes que necesita
y que solamente lo podemos tener a través de la comida y nos morimos. O sea, el alimento natural es para obtener vida natural. Ahora, el alimento espiritual es para tener vida espiritual, vida eterna. En este caso, es, ¿de qué manera? En la obediencia está la vida. ¿En la obediencia qué? En la obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted y yo comemos palabra de Dios, entonces estamos comiendo vida eterna. Por eso, quien come vida eterna no puede morir, no puede ser dañado por la segunda muerte, porque ya la segunda muerte no lo puede tocar, porque esa segunda muerte espiritual es vivir una vida alejada de Dios, pero tú estás comiendo a Dios, tú estás comiendo palabra de Dios, por lo tanto, tú tienes y yo tengo vida eterna. Entonces, ¿cómo yo como esta carne? Dice, la carne de Jesús es la verdadera comida. Entonces, es la palabra de Dios. Cuando usted hace lo que dijo Jesús que hiciéramos, cuando usted y yo obedecemos a Dios y hacemos lo que dice su palabra, la palabra de Dios, entonces usted y yo estamos comiendo la carne de Jesús cuando obedecemos la palabra, porque Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Esta Biblia es la palabra de Dios en letra. Por lo tanto, cuando usted y yo la obedecemos, estamos comiendo la carne de Jesús. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, ya sabemos que es la carne, pero ¿y la sangre? Recuerden, la sangre, el Señor lo dijo en varias oportunidades, la sangre tiene algo muy peculiar, y era uno de los mandamientos de que no podíamos comer sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Por lo tanto, no se debía comer, o no se debe comer, la vida, o sea, la sangre, porque ahí está la vida, y toda vida es de Dios. Bueno, entonces ya habíamos leído Levítico 17:11, la vida está en la sangre. Quien come palabra, come la carne de Jesús. Ahora, ¿cómo bebemos la sangre? ¿Cómo bebemos la sangre? Cuando realmente nosotros somos participantes del Espíritu Santo, ahí es donde podemos decir hemos bebido de la sangre. Eso quiere decir que beber de la sangre es beber del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque en este caso, no como Israel, que solamente pudo comer el cordero para ser libre de la cautividad, pero aún cuando fueron libres de la cautividad de Egipto, todavía tenían deseos de volver a Egipto. En nuestro caso, no pasa así. Egipto para nosotros representa el mundo. Entonces, cuando nosotros comemos la carne de Jesús, obedeciendo la palabra del Señor, entonces, y luego bebemos la sangre, somos partícipes del Espíritu Santo. Si comemos la carne, somos limpios, somos perdonados. Recibimos el perdón de Dios al comer la carne, al obedecer la palabra del Señor, al hacer lo que el Señor nos dice para nosotros ser verdaderamente limpios. Por ejemplo, el que mentía no mienta más. Entonces, si yo mentía, si yo miento, estoy sucio de algo malo. Estoy contaminado con algo malo que es la mentira. Pero si yo dejo la mentira, entonces soy limpio de la mentira. Porque ahora yo hablo verdad. Porque yo dejé la mentira. Soy limpio. Entonces, soy limpio.
Ahora, pero ¿qué realmente me quita el deseo de mentir? ¿Qué me quita el deseo de pecar? El Espíritu Santo. Por eso, aunque ellos comieron ese sacrificio para poder ser libres de la cautividad de Egipto, digamos que fueron limpios de Egipto, pero en sus corazones todavía está el deseo de volver a participar de las cosas de Egipto. Hay quienes dejan de hacer lo malo, y eso está muy bien, de hecho hay que hacerlo, hay que dejar de hacer lo malo, pero hay que ir más allá. O sea, haciendo esto primero que acabo de mencionar, dejar de hacer lo malo e ir más allá, que es recibir el Espíritu Santo, para ya no tener deseo de volver a hacer lo malo. Por lo tanto, ser limpio es santificación, pero santificación es el equivalente a un vaso limpio, que puede ser ensuciado de nuevo, que puede ser lleno de nuevo de otra cosa. Pero cuando usted y yo somos limpios, tenemos nuestro vaso limpio y somos llenos del Espíritu Santo, allí ya no cabe otra cosa más. Por lo tanto, ya el mundo no tiene lugar en nosotros, ya estamos llenos de él, entonces no hay lugar para el mundo en nuestras vidas. Allí está la clave. Entonces, esa verdadera comida nos limpia y la verdadera bebida nos libra, nos liberta, nos redime de la ley del pecado y de la muerte, es decir, nos da libertad para obedecer a Dios y hacer los designios de su voluntad. Entonces, ¿qué necesitamos? No solamente vivir una vida religiosa. La religión, no vamos a decir que la religión es mala, la religión es buena. La religión conforme a la palabra. Dice Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Por lo tanto, la verdadera religión en este caso es comportarnos a la altura, refrenar nuestra lengua y detenerla de hacer lo malo en este caso, o hablar lo malo. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, vivir vida limpia es vivir una vida religiosa, porque eso implica hablar correctamente. Eso implica vivir correctamente. Eso implica hacer las cosas correctamente. Es decir, no practicar ningún vicio de este mundo, o sea, ser libre de cualquier vicio de este mundo, hablar lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre, cumplir con los mandamientos del Señor, congregarnos, como dice la Escritura, pagar ofrenda, diezmo, cantarle al Señor, orar, leer la Biblia. Todo esto hace parte de nuestra religión. Ahora, pero esto podría ser simplemente algo superficial. Porque hay personas que vienen a la iglesia, que está bien, por supuesto, hay que hacerlo, pero sus corazones no han recibido una verdadera conversión. Porque cuando están en la iglesia cantan al Señor, alaban al Señor y glorifican al Señor, pero cuando salen de la iglesia, vuelven a sus casas, vuelven a su vida mundana, a comportarse como el mundo. O sea que cuando están dentro de la iglesia, son cristianos, pero cuando están fuera de la iglesia, no son cristianos, sino que son mundanos. Entonces, eso es lo que es religión. Religión, por definición, es el conjunto de prácticas, de creencias religiosas que tienen como fin la adoración a una deidad. Eso es la definición secular. Por lo tanto, en nuestro caso, tiene que ver con el conjunto de cosas que nosotros creemos.
En este caso nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor y lo practicamos ¿para qué? Para agradar a nuestro Dios. Ok, ahora usted diría, bueno, eso está muy bien, entonces la religión es buena. Sí, ciertamente, pero no es suficiente. Yo quisiera avanzar más sobre este tema, sería muy bueno, y dedicarme un poquito más allí, porque ahí es donde vamos a entrar a algo más profundo todavía. Y les digo lo siguiente, la religión, el mensajero de la edad dijo, es una cubierta, es algo exterior, porque es bueno orar, sí, es bueno orar. Pero los religiosos en el tiempo de Jesús oraban en las plazas, levantando sus manos, haciéndose visible. Y dice Jesús, ellos ya tienen su paga. O sea, eso no está bien que hagan eso. Ustedes no deben hacer eso, orar en las plazas para ser vistos por los demás. Estaban haciendo algo bueno, que era orar, pero con una intención maliciosa, con el fin de agradar a los hombres y no a Dios, para que digan, ah, este hombre es santo, este hombre es tremendo, es verdaderamente alguien que guarda la ley. Pero resulta ser que él lo hacía, era solamente para hallar el favor de los hombres y que dijeran eso, mas no el favor de Dios. Por eso dice el Señor Jesús, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, iban a las casas iban a las casas de las viudas. Y bueno, oye, eso es bueno, visitar a las viudas, tremendo. Pero resulta ser que lo hacían con el propósito de desvalijar a la viuda. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Quitarle de sus pertenencias, como recibiendo una paga por el servicio que hizo allí. Como lo que dice la Escritura, que hacen largas oraciones con pretexto para luego ejecutar su malicia, o sea, pidiendo algo a cambio en ese caso. Ellos practicaban el mandamiento del Señor, pero en su corazón lo hacían no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres o aprovecharse de los hombres. Por lo tanto, esto es maldad, esto es malicia. Por lo tanto, no es suficiente practicar las buenas obras. Está bien, si usted lo hace, sígalo haciendo. Pero es necesario ir más allá, que experimentar un verdadero cambio en nuestras vidas. No a obedecer y hacer conforme a la voluntad del Señor para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Dios. Y eso implica que nosotros tengamos que hacer muchas veces cosas que a otros no les agradan. Pero como no es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, entonces a usted y yo no debería importarnos. Por lo tanto, en cuanto a este tema, vamos a avanzar un poquito más allá que una religión, para poder nosotros tener acceso a la presencia del Señor verdaderamente. Porque no de cualquier forma nos podemos acercar a Él, sino que deben ser nuestros corazones también ser limpios de malicia para poder entrar en la presencia del Señor. Entonces esperamos que el Señor se haya dado revelación a su vida en cuanto a esto y en cuanto a lo que Dios quiere que usted sepa. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad que nos diste, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor, para, Padre Celestial, ser instrumento de tu amor, Señor, porque, Padre Celestial, necesitamos de tus instrucciones, Señor, necesitamos que abran nuestros ojos, Señor, verdaderamente, para hacer lo bueno, lo agradable y lo de buen nombre, Señor, para agradarte a ti, Señor. Padre Celestial, antes que a los hombres menester, es necesario agradar a Dios. Es necesario agradarte a ti, aunque tengamos el mundo en nuestra contra, aunque todos estén en contra nuestra, Señor. Pero para eso, Señor, se necesita, Señor, que verdaderamente nuestros corazones sean limpios de toda malicia, de toda cosa, Padre Celestial, mala, Señor.
Padre Celestial, para que nuestro servicio y todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte, Señor, y para honrar y glorificar tu santo nombre. Por eso necesitamos verdaderamente ser cambiados, Señor, para que nosotros, Señor, podamos ser esos instrumentos tuyos, Señor, para toda buena obra. Padre Celestial, si hay alguno en esta hora que no ha tomado decisión por ti, Señor, que en esta hora, Señor, sea su momento, Señor, y tome decisión por ti, porque este es el día agradable del Señor. Padre Celestial, para que ellos entreguen su vida a ti y puedan gozar de todos tus beneficios. Sana al que está enfermo, Señor, liberta al que está cautivo, Señor, soluciona cualquier problema, Señor, conforme a la fe de cada uno sea hecho, Señor. Padre Celestial, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, síguenos bendiciendo y ayudando y siga tu lidiar con nosotros, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios, que van a estar nuestros hermanos también trayendo la palabra del Señor para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.